interesante. No tengo, no tengo la lectura esa, por supuesto, pero la tendré que hacer, mi querido Marco Antonio. Pero volviendo a lo que es el tema de la disputa, así, yo diría, es que a veces, Marco Antonio, una pregunta, ¿el gremio periodístico es un gremio que se puede considerar intelectual? Para poder partir de ahí, a ver, espérame, porque tú me estás hablando de unos, de los diálogos de Montesquieu en el infierno junto con con Maquiavelo. Con Maquiavelo, con el príncipe, ¿sí? Entonces, pero estamos en ese nivel actualmente, es decir, el periodismo en México y en los pueblos y en los estados, ¿sí tiene un nivel de intelectualidad? Debiera tenerlo. Mira, sí, quien se convierte en un portavoz de la sociedad necesariamente necesita haber atravesado el umbral de la ignorancia, haberlo dejado atrás y estarse codeando ya con lo que es el desarrollo del intelecto. Eso es obligado. Una persona sin control emocional, sin los más elementales conocimientos de la ortografía, de la sintaxis, no puede generar información que otra persona, sin el entrenamiento adecuado, entienda. Claro. Recuerda que pero ese es el ideal, Marco. Ese es el ideal porque te digo, yo conozco, y lo tengo que decir de manera muy clara, yo conozco grandes periodistas como tú y me precio de ser amigo de grandes periodistas como tú y como otros más que no me alcanzaría la tarde para irlos mencionando, pero también conozco a algunos que no debieron nunca haberse bajado del árbol en el que estaban. Entonces, es verdad. Sí, entonces también conozco a muchos periodistas que nunca debieron haberse bajado del árbol en el que estaban ahí columpiándose con la cola. Entonces, se me hace también como que el asunto de la intelectualidad dentro del periodismo también como que no es muy parejo. Y no hablo de conocimientos académicos, porque el conocimiento académico es muy distinto. El sentido común es más que suficiente en la opinión. Cuando tienes una cierta capacidad de análisis, pues ya la hiciste. Mira, el encontronazo de los medios en México se da primeramente por la improvisación en la prensa, porque mucha gente con poder económico se hizo de un poder político a través de establecer industrias editoriales. No es lo mismo una empresa editorial que una industria editorial. Claro. Haces un medio, lo presentas bonito, con un buen diseño, compras equipos sofisticados y empiezas a producir material. Y haces grupos de lectores dependiendo de la orientación del medio. ¿A qué lectores te estás dirigiendo? Lamentablemente, el sistema político mexicano, el desarrollo cultural, el desarrollo académico, estaba condicionado a generar una educación no liberadora. Se pervirtió el espíritu original del artículo 3 constitucional de 1917, donde se plantea una educación científica, gratuita, liberadora, no atávica. Entonces, sin consideraciones de carácter religioso y sin matices ideológicos, pero sí debe haber una formación política desde los primeros años de vida. Eso se da a través del civismo, a través de la lógica, a través de la ética. El problema está en que no nos enseñaron los maestros porque a ellos les prohibieron hablar de eso. Claro. Entonces va generando una educación condicionada y van generando un arquetipo ya simplemente mano de obra. Por eso ahora en estos regímenes, los últimos, desaparecieron historia, filosofía, lógica. ¿Por qué? Porque son materias formativas de criterios. Dicen, nosotros no queremos idiotas que sepan manejar palanquitas y apretar botoncitos. No pienses, nosotros pensamos y te decimos qué hacer. La gente que piensa, ese fue el problema de la UNAM, del Politécnico. Cuando surgen las generaciones ya científicas, formadas científicamente, conscientes de derecho, conscientes de un compromiso social, empiezan a hacer actos reflejo de la sociedad para con el gobierno, a exigirle al gobierno que le sirva a la sociedad. Y el gobierno los ve como adversarios, como enemigos, ya están infiltrados. Se les metió el diablo, cabrones. Entonces, viene la represión porque no aceptaban que los estudiantes
hubieran tomado conciencia y que adquirieran esa conciencia social, se convirtiera en un compromiso para devolverle a la comunidad y hacer que México despegue. Sí, pero oye, a ver, adelante, perdón, sigue. ¿Qué ocurrió con Japón, con Alemania, con Francia, con Italia, con todos los países que fueron devastados durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hicieron esos gobiernos, esas sociedades, los pedazos de estados-nación que quedaron? Tomaron acciones determinantes de guerra. Empezaron con dos aspectos: la alimentación a los niños y la educación. Formar un Estado sólido, consolidarlo en una concepción ideológica. ¿Qué queremos como nación? Y en el caso nuestro, nos están haciendo perder la identidad, nos están transculturizando. Adoptamos un montón de modas, de costumbres, y qué bueno, podemos vivir en comunión con todo el planeta, sin perder la esencia de nuestra historia y nuestros orígenes. Ese es el problema más grave. Estamos perdidos en la identidad nacional. No hay, incluso, aunque ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo algunos esfuerzos, no hay quien le haga segunda a Jesús en retomar el nacionalismo a la mexicana. Pero ni siquiera los medios de comunicación, los periodistas están haciendo ahí empezamos. Ese trabajo. Tenemos reporteros de cine, prensa, radio, televisión, todo, y se dedican a leer noticias. Sí. Son lectores de mensajes ya elaborados para entretener a la comunidad. Y muchos son tan descarados que dicen, no, es que esta es una empresa de entretenimiento. Ahí el Estado mexicano tiene la obligación, tiene el derecho de revisar contenido y de decir, muy bien, vas a pasar media hora para idiotizar al público, pero me vas a pasar tantas horas para darle conciencia. Sí. El problema que tenemos, Jesús, es que la gran parte de los contenidos son para dispersar el pensamiento, para entretenernos. Y que cuando pareciera, buscas... Sí. Que pareciera que esa es la función de muchos periodistas, ¿no? Sí. Muchos firman las notas, ni siquiera son de ellos. Son alter ego, son prestanombres, son prestaplumas, otros son publicadores de boletines, ponen el boletín y algunos hasta con descaro dicen, ese es el boletín, y de todos modos le ponen ahí la firma. Entonces, pues los que tenemos ya muchos años en esto sabemos cómo se las gastan. Sí. Es muy difícil mantener una línea, primero en lo personal, porque la empresa editora te presiona a que hagas determinadas concesiones, a que matices las notas, a que no des determinados nombres, a que borres determinadas expresiones. Y la mayor parte de los reporteros, en aras de cuidar su economía, su trabajo, tienen que someterse. Si hubiera un respeto, los medios de comunicación, por eso el reportero firma la nota, y el reportero es responsable del contenido. El medio es la plataforma en la que se distribuye, y si alguien tiene que aclarar, ahí ya entran las partes, ¿sí? El que quiere aclarar, el que debe responder, y se empieza a hacer por la vía civilizada, no como te ha tocado hacerlo, que te mandan ahí a que te acosen o a que te acaben. Hay gente cavernícola, tú lo dijiste ahorita muy bien, que sigue viviendo en las cavernas, que sigue viviendo en los árboles, y porque tienen poder político, porque tienen poder económico, creen, sí lo hicieron mucho tiempo, pero tiene que acabarse todo eso. La construcción del ser humano, la construcción del humanismo pasa necesariamente por el respeto a lo que piensen los demás, de uno y de todos. Sí. Y la libertad de credos. Claro. Pero, bueno,